Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo aquí al Faro en este martes 24 de enero, festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas por más señas. Bien, hoy no vamos a la estricta actualidad política, al menos de inicio, vamos a un tema que todavía sigue en lo más alto del debate, podríamos decir también del debate social, y es el de la educación, porque hoy hemos escuchado que la libertad de enseñanza está hoy amenazada. Lo dice Jesús Muñoz de Priego, nuestro invitado, un prestigioso jurista sevillano, especialista también en Derecho de la Educación, que ha venido a Valencia a dar una conferencia precisamente sobre eso. Buenas noches, señor Muñoz de Priego, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bienvenido, un placer tenerle aquí en el Faro. Muchas gracias, es un honor. A usted, ¿por qué o por quién está la libertad de enseñanza amenazada en estos momentos? Bueno, realmente entendemos que hay límites importantes al planteamiento de la libertad de enseñanza. Está amenazada por una política que es restrictiva, está amenazada también por una aplicación práctica de esa política que aún es más reduccionista, no solo desde un punto de vista cuantitativo, que quizás sea lo más llamativo, es decir, la pérdida de unidades incluso con demanda social y que en esta comunidad autónoma ya se ha sufrido, ¿no? Sino también en limitaciones cualitativas, es decir, en límites fundamentales en el intervencionismo de la Administración que al final acaba provocando una publificación del centro concertado, acaba provocando que el elemento fundamental del centro concertado y de la libertad de enseñanza, el hecho diferencial que es el ideario, no pueda desarrollarse. Y después además entendemos que también hay una limitación en cuanto a que existe un cierto debate social sesgado, ¿no?, donde se basa en mantras ideológicos, en clichés, en prejuicios o a veces incluso en actuaciones difamatorias, ¿no?, en aquello que hemos escuchado tantas veces de que la concertada es elitista o de que la concertada cobra dinero o que la única que garantiza la igualdad es la escuela pública, todos argumentos que no tienen un trasfondo real en datos. Nadie al final acaba dando datos sobre eso, ni podrían darlo, porque ciertamente no son reales. Y últimamente esa limitación se produce también por una apuesta desde determinados grupos políticos por lo que es una escuela pública única, como un modelo excluyente. Es decir, la escuela pública única es incompatible del todo punto con la libertad de enseñanza. No se puede estar a ambas. La libertad de enseñanza supone fundamentalmente una libertad de elección y para eso se requiere que haya elementos diferentes entre los que elegir. Y ese elemento singular, particular, diferencial es el ideario. Si establecemos una escuela única con un único ideario, que además es el que fija a la administración pública, evidentemente no hay entre lo que elegir, porque no podemos elegir entre lo idéntico, ¿no? Luego, se establece un marco de limitación fundamental, no solo en una política que es restrictiva, sino además en una aplicación de esa política que es reduccionista. ¿Cree usted que corre peligro la educación concertada en estos momentos en nuestro país? Sí, yo creo que sí, es decir, hombre, sin alarmismos, ¿no? No queremos llamar al alarmismo, pero es cierto que se va estableciendo un proceso que no tiene marcha atrás. Es decir, es necesario la implicación de la sociedad en un debate social donde efectivamente se defienda con argumentos de peso lo que es la libertad de enseñanza, porque es un bien para una sociedad democrática y para la ciudadanía. La pérdida de la libertad de enseñanza supone un perjuicio para la ciudadanía y para un sistema democrático sano. ¿Por qué creo, a qué razones atribuye que se haya quebrado el llamado Pacto Social por la Educación, que ha estado funcionando en España en los últimos 30 años, ¿no?, desde que se inventó, podríamos decir, la concertada? Sí, es cierto que el pacto siempre ha sido un tanto relativo, porque aunque es verdad que ha habido una cierta estabilidad desde la aplicación de los conciertos, siempre ha habido un run-run, un cuestionamiento de fondo que se recrudecía cuando hay un proceso de admisión de alumnos, un proceso de concertación o, fundamentalmente, cuando hay un proceso electoral, ¿no?, donde siempre se ha venido cuestionando de alguna manera pues esa enseñanza concertada, esa libertad de enseñanza. ¿Porque es materia de cambio política, cree usted? Bueno, yo creo que es un elemento ideológico importante y cuando los partidos políticos acaban no teniendo elementos identitarios a lo que acogerse, bueno, pues cogen algunas banderas ideológicas dentro de las que puede estar esta, ¿no? Yo creo que el problema fundamental es que esta evolución hay que frenarla en cierta medida, porque cuando uno ve los programas electorales de los grupos políticos ve que de una manera ya mayoritaria hacen referencia a una escuela pública única como un modelo excluyente, ¿no? Y decía, esto es un atentado a la libertad de enseñanza, ¿no? Y además no está debe en la ser Constitución, permitido, ¿no?, el artículo 27, si no recuerdo mal, ¿no? Efectivamente. Ahí nosotros en la ponencia de esta tarde hacíamos una referencia explícita a que es muy importante, es un fundamento vital el reconocimiento constitucional, pero claro, en realidad
no debemos quedarnos ahí. Y muchas veces quienes defendemos la libertad de enseñanza nos quedamos reducido a eso, es decir, hay que defender la libertad de enseñanza, tiene que ser aplicada porque viene reconocida constitucionalmente. Pero fíjese, a mí, más que interesarme este reconocimiento, que es fruto de un consenso, porque ciertamente el consenso puede modificarse, ¿no? Esperemos que si alguna vez se modifique sea porque hay otro consenso y no desde un planteamiento minoritario. Es decir, retirar un elemento consensuado en virtud de elementos defendidos por minoría no parece lo más adecuado. Y que ahora es un derecho, perdóneme, fundamental, ¿no? Sí, es un derecho fundamental y viene explícitamente reconocido en el artículo 27. Pero decía, más incluso que el reconocimiento de la libertad de enseñanza desde un punto de vista jurídico y constitucional, nos interesa aquellos fundamentos que se basan en decir por qué necesariamente, en un sistema democrático, necesariamente tiene que ser reconocida esa libertad de enseñanza. Y ahí dábamos otros dos fundamentos principalmente. Uno, la atención a la pluralidad social, es decir, en un sistema democrático, el reconocimiento y la atención a la pluralidad social no es optativo, no es opcional. Y el otro es el cumplimiento de los propios fines de la educación. Cuando ahora se está hablando de que la finalidad, bueno, ahora en estos últimos 20 años, no ahora mismo, ¿no? Sí. Es decir, esto ya tiene un recorrido, pero se está hablando de que los fines de la educación son la educación integral del alumno, cuando la propia Constitución, en el 27.2, lo que se ha venido a denominar la Constitución educativa, habla de que el fin de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad del individuo. Cuando se habla de una escuela total, donde se le está pidiendo a la escuela que no solo cubra la socialización secundaria, que era la tradicional de la escuela, sino también la primaria, que antes pues tenían fundamentalmente la familia y la iglesia, y que ahora, o bien por obligación, por imposición, o bien por dejación, pues van dejando. Claro, no podemos apartar el elemento ideológico de la escuela. Claro, yo esta tarde decía, vamos a ver, la pregunta hoy día no es escuela ideológica o no ideológica. Miren, toda la escuela es ideológica y esto lo ha sido siempre, se reconozca más o menos. Ya el planteamiento del currículum oculto es histórico, esto no es reciente. La pregunta no es escuela ideológica, escuela no ideológica. La pregunta es ¿qué ideología va a tener la escuela? Y la segunda pregunta, que viene a renglón seguido, es ¿quién va a elegir esa ideología? ¿La administración pública o los padres? Cuando hablamos de una escuela pública única, quien elige esa ideología es la administración pública. Cuando hablamos de libertad de enseñanza, quien elige la ideología, la cosmovisión que se utiliza, la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones de los padres, que también está explícitamente reconocido en el 27.3, pues son los ciudadanos. Muy bien, pues le presento ya al resto de invitados de la noche. Lluís Bertomeu, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí en Valencia hubo que salir a la calle y todo en defensa de la educación concertada, sí. Es decir, que es un tema que está bien presente en nuestra agenda social y política. Verdaderamente, y es lo que más me llama la atención ante el planteamiento tan claro y tan palpable que nos ha hecho el profesor. Yo creo que al Consell, al gobierno valenciano, le cogió con el pie cambiado. Estas primeras florituras que intentaron a golpe de decreto imponer, no creían, porque estaban en la nebulosa recién ganadas las elecciones, de que toda la tierra es orégano. No, estamos viendo imágenes precisamente de no esa preveían esa movilización, pasada. Esa protesta y esa capacidad, pues que la sociedad civil, y en este caso pues las plataformas de defensa de la enseñanza concertada, pues demostraron. Y eso les dejó en shock. Yo me acuerdo que lo hemos comentado en esta mesa, sí, que estuvieron 15 días a un mes después de esas protestas, pues un poco sin salir a la palestra y sin saber qué hacer, ¿no? Y eso yo creo que les puso un poco en la realidad de lo que representa la enseñanza concertada, que a día de hoy es una cosa imbricada socialmente, contrastada y con presencia, y que no crea ningún problema. Por tanto, era crear un problema donde no lo había, ¿no? El atacarla. Elvira García, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Lo que dice Lluís, ¿había un problema? ¿No había el problema? ¿Se ha creado un problema donde no lo había? A ver, yo creo que no había ningún problema. Yo creo que había una situación de contento o aceptación de las posibilidades, ¿no?, de la oferta de enseñanza en la Comunidad Valenciana para las familias. Y sinceramente pienso que hay otros problemas en el ámbito educativo
el tema de los barracones, el tema de la innovación pedagógica que es tan importante, o si queremos dotar de recursos adecuados a la escuela pública. O sea, me parece que es ahí donde debería estar haciéndose. Esos son los temas que para mí deberían estar sobre la mesa y no precisamente el de la enseñanza concertada. Ignacio Gil Lázaro, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Otro conflicto a la vista? Pues yo dos cuestiones. Una, la primera, muy brevemente, que suscribo absolutamente el análisis que ha hecho el señor Muñoz Priego. Es decir, me parece que está muy puesto en la realidad. Hay una cosa que es obvia, es decir, ¿qué es libertad? Libertad es, ante todo, en cualquier orden de la vida, pública y privada, capacidad de optar. Si estableces determinadas medidas de hecho que impiden la capacidad de optar, es obvio que estás impidiendo la libertad. Y en segundo lugar, decía Luis que les cogió con el pie cambiado al comienzo. O sea, hombre, yo creo que no les cogió con el pie cambiado. Es decir, estos venían a lo que venían. Y la prueba de ello es que en la negociación del Pacto del Botànic, Compromís hizo cuestión de Estado el que la Consellería de Educación era para ellos. ¿Por qué? Porque Compromís ha tenido siempre un modelo muy ideologizado de lo que tiene que ser la escuela. Y lo que hizo fue inmediatamente lanzarse a por ello. Claro, lo que pasa es que se encontró, y en esto sí que estamos de acuerdo, con la reacción de una sociedad valenciana que decía, oiga, no, mire usted, si nosotros lo único que pedimos es libertad, con mayúsculas. Pepe Camarasa, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Está el PSOE preso de su socio Compromís en la Comunidad Valenciana? En este asunto lo digo porque el PSOE fue quien inventó, entre comillas, el sistema de la concertada. Vamos a ver, este el país. Partido Socialista, cuando gana las elecciones y con Felipe González, se encuentra con una realidad educativa y una realidad social que hacen falta, evidentemente, centros educativos, infraestructuras educativas que, digamos, mayoritariamente la Iglesia Católica ya venía desarrollando, ¿no? Y yo creo que ha sido una solución que con el tiempo ha funcionado. Pero ahora nos encontramos con la realidad valenciana, ¿no? Que es lo que nos toca más de cerca. Y yo me preguntaba, ¿qué se está haciendo aquí que se entiende que se va por el camino de eliminar la libertad de enseñanza? Yo no lo tengo tan claro. Yo no soy taxativo, es decir, digo que no lo tengo tan claro. Habría que referirse tal vez a ese borrador de decreto que se está hablando, sobre todo para los conciertos singulares que se están hablando, ¿no? Hablamos de bachillerato, FP ¿no? De bachillerato y formación profesional fundamentalmente. Yo, honestamente, antes de venir he buscado el borrador de decreto que hay y digamos que las prioridades y los requisitos y las prioridades que se exigen no me parecen tan desacertadas. Se habla de un punto que apuntabas tú, que era la innovación educativa. Se habla como una prioridad a la hora de que centros puedan ser aceptados o no. Se habla de que tendrán prioridad aquellos centros que tengan mayoría de alumnos que pertenezcan a la zona donde se ubique el centro. Se habla que se dará prioridad a aquellos centros que tengan alumnos en una situación económica más desfavorecida. Se pone una tasa, un mínimo de alumnos que quieran realizar esos estudios para que sea mínimamente, digamos, rentable socialmente. Entonces, no entiendo por dónde se ve el ataque para la desaparición de este centro. No lo entiendo. Señor Y Muñoz es luego una opinión personal. Sí, no, claro. Cómo no, por supuesto, aquí se viene a dar opiniones personales. ¿Hay un falso debate en la contraposición escuela concertada, escuela pública? Sin duda, es decir, es un enfrentamiento ficticio y falso. No hay. Es más, en realidad la escuela pública también se fundamenta en la libertad de enseñanza, porque permite la opción. Me parece una terrible defensa de la escuela pública aquella en que se basa en obligar a los padres a que elijan esa enseñanza. Es un reconocimiento de fracaso, ¿no? Realmente la escuela pública, donde se tiene que fundamentar es que es buena y los padres la eligen por cómo es y por el ideario que presenta, ¿no? Luego, yo creo que en realidad a veces es buscar un chivo expiatorio cuando las cosas no funcionan bien, y normalmente no funcionan bien porque la gestión a veces no es adecuada, ¿no? Y los que buscan el chivo expiatorio son los responsables de la gestión, ¿no? Yo creo que falta en cierta medida autocrítica también en eso. Pero perdóneme, cuando habla usted de que los padres deben elegir la escuela pública por el ideario que ofrece, no termino de entenderlo. Si fuera usted más preciso, ¿qué ideario tiene que ofrecer una escuela pública diferente de una de otra? ¿Qué ideario tiene? Ideario no es ideología. Perdón, no. He dicho ideario, sé lo que digo. Sí, es decir, el planteamiento del ideario, que es el carácter propio, es el proyecto educativo, la oferta de hombre que hace a la sociedad. Claro, el planteamiento fundamental es que
no existe la escuela no ideológica. No podemos Claro. eliminar el elemento ideológico Ni de en la la escuela. pública ni en la concertada. En ninguna. Y ahora hablamos de ideología. Claro, luego, Claro, bueno, lo de digo por lo que ideología decía. y no solo de esto, porque es verdad que hay centros en los que el no es ideario ideología. se basa en la diferenciación de proyectos educativos. Por ejemplo, cuando hablamos de la diferenciada, hay un elemento de libertad de enseñanza vinculado a la diferenciada que es un criterio pedagógico, ¿no? Diferencial, ¿no? Distinto. Bueno, pues esto también forma parte de la libertad de enseñanza, forma parte de ese ideario que no solo es un elemento ideológico. Ahora bien, es cierto que toda la escuela tiene un componente ideológico y es bueno que sea así, porque en la educación hay que educar en el planteamiento ideológico, es decir, eso está. La decisión de no educar en un planteamiento ideológico también supone una opción ideológica. Es decir, cuando se habla de la escuela laica no es una escuela neutral, es una escuela donde se excluye el elemento religioso. Eso es una acción ideológica religiosa como cualquier otra. Pero aquí no se excluye el elemento religioso No. en la oferta pública. No se excluye. Vale. Yo me permito decir que, claro, las palabras son fundamentales para sentar bien el mensaje. Yo, desde mi modesto punto de vista, creo que hay que distinguir entre ideario e ideología. Ideario afecta al proyecto, al modelo educativo. Y lo que estamos llamando ideología, yo no creo que sea ideología stricto sensu, es opción de valores, que es algo mucho más amplio y, digamos, menos militante que la ideología política o social stricto sensu. Y yo creo que con esa distinción a lo mejor nos entendemos todos de una manera mucho más exacta, porque manejar el concepto ideológico, el receptor, el oyente, la opinión pública inmediatamente lo adscribe a la idea de una militancia concreta con siglas en un proyecto de iglesia o en un proyecto político o en un proyecto social. Yo creo que es ideario, modelo educativo, valores los que ese ideario quiere transmitir, ese modelo educativo quiere transmitir, con independencia por completo de cualquier ideología de siglas, sea cual sea la naturaleza de estas. Bien, pues antes de hacer una pausa publicitaria y despedir al señor Muñoz de Priego, que ha tenido una intensa agenda esta mañana, una cosa muy breve. ¿Qué pueden o qué deben hacer los padres que están o siguen interesados en educar a sus hijos en escuelas concertadas? ¿Deben estar preocupados? Y si lo están, ¿qué deben hacer? Consejos. Bueno, yo creo que fundamentalmente debe reivindicar su libertad, el ejercicio de una libertad que le corresponde como ciudadano, ¿no? Y efectivamente yo creo que deben optar por elegir aquel centro que quieren y defender que esto es una obligación de la administración pública, el garantizarles que efectivamente puedan elegir un centro conforme a su ideario, porque quien tiene que decidir cuál es la formación religiosa, moral, ideológica y de ideario que tienen los alumnos deben ser sus padres, que son los primeros y los últimos responsables de la educación de sus hijos, y no ninguna administración educativa. O sea, está en la familia y es un derecho, recordemos, fundamental, el 27 de la Constitución. Y que no deben perder. Claro que sí. Señor Muñoz de Priego, muchas gracias por venir al Faro. Nosotros le despedimos ya, le dejamos descansar y nosotros vamos a seguir el resto del programa. Ahora hacemos una pausa publicitaria, pero no se vayan, el Faro sigue. Volvemos enseguida con el análisis político de la actualidad.